No voy a permitir esto. Había algo extraño en el aire aquella mañana de junio. El padre de la novia no dejaba de mirar su teléfono con una expresión que nadie supo descifrar. Cuando finalmente llegó el momento, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía algo que objetar, Roberto se puso de pie en medio del silencio sagrado de la iglesia, con las manos temblando y la voz quebrada, y dijo esas palabras que nadie esperaba escuchar. No voy a permitir esto. No puedo quedarme callado. Hay algo que todos necesitan saber. Y entonces sacó de su bolsillo algo que cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarte qué sucedió ese día, dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Estás en tu casa, en el trabajo, caminando por la calle? Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado de esta historia. Ahora sí. Déjame llevarte a ese día, a ese momento, a esa iglesia donde todo parecía perfecto hasta que dejó de serlo. La mañana había comenzado como todas las mañanas de boda, con ese nerviosismo dulce que se respira en el aire, con el sonido de tacones apresurados sobre el suelo de madera, con el aroma del café recién hecho mezclándose con el perfume caro que alguien había rociado demasiado generosamente en el pasillo. Roberto había despertado a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no había ido a correr. Esta vez se había quedado sentado en el borde de su cama, mirando la fotografía que guardaba en su mesita de noche. Una foto vieja, descolorida por los años. En ella, una niña de apenas 4 años sonreía con 2 dientes de menos, abrazada a su pierna. Catalina, su Cata. El peso en su pecho no era nuevo. Lo había sentido durante meses, desde que conoció a Andrés, desde la primera vez que ese hombre de traje impecable y sonrisa de revista le había estrechado la mano con demasiada fuerza, mirándolo a los ojos con esa confianza que a Roberto le pareció ensayada. Pero no había dicho nada entonces. No había dicho nada cuando Catalina llegó a casa con el anillo de compromiso, con los ojos brillando de una manera que él no veía desde que era niña. No había dicho nada durante los meses de preparativos, de discusiones sobre flores y colores, de decisiones sobre el menú y la lista de invitados. Se había tragado cada palabra, cada advertencia, cada miedo que le quemaba la garganta. Hasta hoy. Roberto se miró en el espejo del baño. Tenía 52 años, pero esa mañana se sentía como si tuviera 100. Las ojeras bajo sus ojos delataban las noches sin dormir, las horas que pasaba despierto mirando el techo, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, preguntándose si tenía derecho a intervenir en la vida de su hija, preguntándose si ella alguna vez se lo perdonaría. El traje que había alquilado le quedaba un poco apretado en los hombros. Nunca había sido un hombre de trajes, había sido carpintero toda su vida, acostumbrado al aserrín en el pelo y las astillas en las manos. Pero ese día tenía que verse presentable. Ese día tenía que caminar junto a su hija por el pasillo de la iglesia. Tenía que entregarla. Tenía que sonreír aunque por dentro se estuviera desmoronando. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de Martín, su hermano menor, su confidente, la única persona que sabía lo que Roberto había descubierto. ¿Estás seguro de esto? Roberto leyó el mensaje 3 veces. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla, tentados de responder, de decir que no estaba seguro de nada, que tal vez estaba cometiendo el error más grande de su vida. Pero entonces pensó en Catalina, en su niña, en la forma en que había cambiado en los últimos meses, en las sonrisas que ya no llegaban a sus ojos, en las veces que la había visto tocarse el brazo con esa expresión ausente que le recordaba a alguien más, a alguien de su propio pasado que prefería olvidar. «Tengo que hacerlo», escribió finalmente. Guardó el teléfono y salió del baño. En la sala, su hermana Clara estaba ajustando el ramo de flores que habían llegado esa mañana. Rosas blancas, lirios, algunas flores silvestres que Catalina había insistido en incluir porque le recordaban a su madre, a Elena, la mujer que Roberto había amado con cada fibra de su ser y que había perdido hace ya 10 años por un cáncer que se la llevó en 6 meses despiadados. Elena habría sabido qué hacer.
Elena siempre sabía qué decir, cómo manejar las situaciones difíciles con esa gracia que parecía innata en ella. Pero Elena no estaba, y Roberto tenía que tomar esta decisión solo. «Te ves bien, hermano», dijo Clara, acercándose para enderezarle la corbata. Tenía los ojos rojos. Roberto supo que había estado llorando. «Clara», comenzó él, pero ella negó con la cabeza. «No quiero saberlo, no quiero que me lo cuentes ahora, solo quiero que estés seguro, Roberto, completamente seguro». Roberto tragó saliva, sintió como algo se quebraba dentro de su garganta, como si las palabras fueran piedras afiladas. «Lo estoy». Clara lo miró largamente. Había algo en sus ojos, algo entre el miedo y la comprensión. Ella había estado allí, años atrás, cuando Roberto pasó por algo similar, cuando él fue el que casi cometió un error que le habría costado todo. Ella lo sabía, ella entendía. «Entonces, hazlo», susurró finalmente, «pero hazlo con amor. Hazlo porque la amas, no porque tengas razón». Esas palabras se quedaron flotando en el aire mientras Roberto salía de la casa y subía al auto que los llevaría a la iglesia. El conductor, un hombre joven contratado para el evento, intentó hacer conversación, pero Roberto apenas respondió con monosílabos. Su mente estaba en otro lugar, estaba en el pasado, recordando. Recordaba el día que Catalina nació, cómo había sostenido ese pequeño bulto envuelto en una manta rosa, cómo había contado cada dedito de sus manos, cómo había prometido en silencio que la protegería de todo. Recordaba su primer día de escuela, cómo ella se había aferrado a su pierna llorando, y cómo él había tenido que soltarla suavemente, prometiéndole que estaría allí cuando terminara el día. Y lo estuvo, siempre lo estuvo. Recordaba cuando ella tenía 12 años y llegó a casa llorando porque un niño en su clase la había llamado fea. Roberto había querido ir a la escuela y confrontar a ese niño, pero Elena lo había detenido con una mano suave en su brazo. «Déjame a mí», había dicho. Y Elena se había sentado con Catalina toda esa tarde, hablándole sobre la belleza real, sobre cómo la opinión de los demás no definía quién era ella. Al final de la tarde, Catalina había dejado de llorar y estaba sonriendo otra vez. Recordaba el día que Elena murió, cómo Catalina, con apenas 17 años, se había encerrado en su cuarto durante 2 semanas, sin querer hablar con nadie. Roberto había dormido fuera de su puerta esas noches, solo para estar cerca, solo para que ella supiera que no estaba sola. Y finalmente, una madrugada, la puerta se había abierto y Catalina había salido, con los ojos hinchados y el pelo despeinado, y se había dejado caer en sus brazos. «No sé cómo hacer esto sin ella, papá», había sollozado. Y Roberto, con el corazón hecho pedazos, había respondido: «Yo tampoco, mi amor, pero lo haremos juntos». Y lo hicieron. Juntos navegaron el dolor. Juntos aprendieron a vivir en una casa que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa sin Elena. Juntos sobrevivieron. Catalina se graduó de la universidad con honores. Consiguió un trabajo en una firma de arquitectura, cumpliendo el sueño que había tenido desde niña. Roberto estuvo en cada paso, orgulloso, apoyándola. La vio convertirse en una mujer fuerte, independiente, brillante. La vio sanar lentamente del dolor de perder a su madre. Y entonces conoció a Andrés. Al principio, Roberto había querido creer que era bueno, que era la persona adecuada para su hija. Andrés era exitoso, tenía un buen trabajo como consultor financiero, venía de una familia respetable, decía las cosas correctas, hacía los gestos apropiados, pero había algo en la forma en que miraba a Catalina cuando pensaba que nadie lo veía, algo en el tono de su voz cuando le hablaba, una nota de condescendencia apenas perceptible, algo en cómo su mano se cerraba alrededor del brazo de ella un poco más fuerte de lo necesario. Roberto lo había notado, y se había quedado callado, porque Catalina parecía feliz, porque ella sonreía, porque él no quería ser ese padre sobreprotector que no dejaba ir a su hija. Pero entonces, hace 3 meses, algo cambió. Catalina había llegado a visitarlo un domingo, como solía hacer. Traía un suéter de manga larga a pesar del calor del verano. Se había sentado en el sofá,
el mismo sofá donde solía acurrucarse cuando era niña para ver películas con él, y había estado extrañamente callada. Roberto le había preparado café, su ritual de siempre, y se había sentado a su lado. ¿Todo bien, Cata? Ella había sonreído, esa sonrisa vacía que él había aprendido a reconocer. Sí, papá, todo perfecto. No me mientas. El café en su taza había temblado ligeramente. Catalina había bajado la mirada. Es solo que hay mucho que organizar para la boda. Estoy un poco estresada. Roberto había querido creerle, pero entonces el suéter se había deslizado un poco por su brazo, y él lo había visto. Un moretón, oscuro, del tamaño de una mano, en la parte superior de su brazo. El mundo se había detenido por un momento. Roberto había sentido como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. Catalina, ¿qué es eso? Ella se había apresurado a cubrirse. Nada, me golpeé con la puerta del auto. Soy tan torpe. Pero Roberto conocía esa excusa. La había escuchado antes, muchos años atrás, de boca de su propia madre. Cata, mírame. Ella no lo hizo. Mantuvo la mirada fija en su taza de café. Y Roberto vio que sus manos temblaban. Vio que había lágrimas acumulándose en sus ojos, lágrimas que ella luchaba por contener. Hija, por favor, háblame. Ella había negado con la cabeza. No es lo que piensas, papá. Andrés es bueno conmigo. Me ama. Las personas que nos aman no nos lastiman. Fue solo una vez. Estaba estresado por el trabajo. No volverá a pasar. Roberto había sentido cómo la rabia crecía en su pecho, caliente y oscura, pero sabía que no podía dejarla ver eso. Sabía que si explotaba, si dejaba que su ira saliera, Catalina se cerraría completamente. Así funcionaba esto. Lo había visto con su madre, lo había visto en sus propios errores de juventud. Catalina, escúchame, lo que sea que esté pasando, no tienes que casarte con él, no tienes que hacer esto. Papá, ya está todo planeado. Las invitaciones están enviadas. La iglesia está reservada. No puedo simplemente cancelar todo. Sí puedes. Yo te ayudo. No me importa el dinero. No me importa qué digan los demás. Lo único que me importa es que estés bien, que estés segura. Pero Catalina había negado con la cabeza. Había recogido su bolso. Había dicho que tenía que irse. Olvida lo que viste, papá. Por favor, todo está bien. Andrés y yo estamos bien. Y se había ido, dejando a Roberto sentado solo en ese sofá, con su café enfriándose en sus manos y un miedo terrible creciendo en su interior. Esa noche no durmió, se quedó despierto, mirando las fotos de Catalina que llenaban las paredes de su casa. Catalina bebé. Catalina en su primer día de escuela. Catalina en su graduación. Catalina riendo, viva, libre, y pensó en todas las maneras en que había fallado en protegerla. Pensó en Elena, y en cómo ella nunca habría permitido que esto sucediera. Pensó en su propia madre y en cómo él, siendo apenas un niño, había sido testigo de lo mismo. Su madre se llamaba Rosa. Era una mujer pequeña, delicada, con manos suaves y voz musical. Roberto la recordaba cantando mientras cocinaba. Recordaba cómo lo abrazaba cuando tenía pesadillas. Recordaba el olor de su perfume barato mezclado con el aroma del pan recién horneado. Y recordaba a su padre, Carlos, un hombre grande, de voz fuerte, que bebía demasiado y que tenía un temperamento que podía cambiar en un segundo. Roberto tenía 8 años la primera vez que vio a su padre golpear a su madre. Había bajado por agua en medio de la noche y los había encontrado en la cocina. Su padre gritaba algo sobre la cena, sobre cómo no estaba preparada correctamente, y entonces su mano había volado y había golpeado a Rosa en la cara. El sonido había sido seco, terrible. Rosa había caído contra la mesa, y entonces había visto a Roberto parado en el umbral de la puerta. «Vuelve a la cama», había dicho su padre con voz firme. Rosa se había levantado, se había limpiado la sangre de su labio, y había sonreído. Esa sonrisa terrible, vacía. «Todo está bien, mi amor. Vuelve a dormir». Pero nada estaba bien, y eso se repitió durante años. Roberto aprendió a reconocer las señales, el tono de voz de su padre cuando llegaba del trabajo, la forma en que su madre se movía por la casa, como tratando de ser invisible. Los días después de los incidentes, cuando ella usaba bufandas en verano
o maquillaje extra, o cuando se movía con cuidado porque le dolían las costillas. Roberto aprendió a mantenerse callado, a no hacer preguntas, a pretender que todo era normal, y se odió por ello. Se odió por ser un niño cobarde que no podía proteger a su madre. Cuando tenía 16 años, finalmente lo intentó. Su padre estaba borracho otra vez, gritándole a Rosa por algo insignificante, y Roberto se interpuso entre ellos. Déjala en paz. Su padre lo había mirado con sorpresa primero, y luego con desprecio. ¿Qué dijiste? Que la dejes en paz. No tienes derecho a tratarla así. Lo que siguió fue una paliza que Roberto recordaría por el resto de su vida. Su padre lo había golpeado hasta dejarlo en el suelo, y Rosa había gritado, había llorado, había rogado que se detuviera, y cuando finalmente lo hizo, cuando Roberto estaba sangrando sobre las baldosas de la cocina, su madre lo había ayudado a levantarse con manos temblorosas. No vuelvas a hacer eso, había susurrado. No vuelvas a involucrarte. Pero mamá, prométemelo, Roberto, no puedo perderte a ti también. Él no entendió qué quería decir con también hasta años después, cuando encontró las fotos guardadas en el ático, fotos de un niño pequeño, un niño que se parecía a él pero que Roberto nunca había conocido, su hermano mayor, Santiago, que había muerto a los 5 años en un accidente que nadie nunca explicó completamente. Roberto huyó de esa casa en cuanto pudo. A los 18 años se fue, prometiéndose a sí mismo que nunca sería como su padre, que nunca levantaría la mano contra nadie, que nunca permitiría que alguien viviera con ese miedo. Y entonces conoció a Elena, dulce, paciente, comprensiva Elena, que vio todas sus heridas y no huyó, que lo amó de todas formas, que le enseñó que el amor no tenía que doler. Cuando nació Catalina, Roberto lloró. Lloró de felicidad. Sí, pero también lloró por todo lo que no tuvo. Lloró por el niño que fue, el que tuvo que crecer demasiado rápido en una casa llena de violencia, y se prometió que su hija nunca conocería ese miedo, que su hija crecería sabiendo que el amor era seguro, era cálido, era constante. 27 años después, aquí estaba, viendo a su hija repetir el mismo patrón que su madre, viendo cómo Catalina se convencía a sí misma de que las cosas estaban bien, de que Andrés cambiaría, de que ella solo tenía que ser mejor, más comprensiva, más perfecta. No, no iba a permitirlo. La semana después de ver ese moretón, Roberto comenzó a investigar. Llamó a Martín, su hermano, que trabajaba como detective privado. Le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre Andrés Molina. Y lo que Martín descubrió fue peor de lo que Roberto había imaginado. Andrés tenía un historial, 2 exnovias que habían presentado denuncias por violencia doméstica, aunque ambas las retiraron antes de que llegaran a juicio. Una orden de restricción de hace 5 años que había expirado. Reportes de vecinos sobre gritos y peleas en su apartamento anterior. Un patrón claro y terrible de abuso que había logrado mantener oculto bajo su barniz de respetabilidad. Roberto había querido ir directamente a Catalina con esta información, pero Martín lo detuvo. Si se lo dices ahora, no te va a creer. Va a pensar que estás inventando cosas porque no te gusta él. Va a pensar que estás siendo sobreprotector. Necesitas pruebas más sólidas. Necesitas que ella lo vea por sí misma. Así que Roberto había esperado, había observado, había documentado. Cada vez que Catalina llegaba con una nueva excusa, con un nuevo golpe que atribuía a su propia torpeza, Roberto lo anotaba. Fechas, ubicaciones, explicaciones. Comenzó a guardar fotos cuando ella no miraba. Comenzó a grabar conversaciones cuando Andrés pensaba que nadie prestaba atención. Y hace 2 semanas, finalmente tuvo la prueba que necesitaba. Había sido en la cena de ensayo. Toda la familia estaba reunida en el restaurante que Andrés había elegido. Un lugar caro con manteles blancos y meseros que se movían como sombras. Roberto estaba sentado al final de la mesa, observando, siempre observando. Catalina había dicho algo sobre cambiar la decoración de las mesas, sobre usar flores silvestres en lugar de las orquídeas que Andrés había elegido. Era una cosa pequeña, insignificante, pero la expresión en la cara de Andrés cambió en un instante. Se inclinó hacia ella, su voz baja pero cargada de veneno.
Ya discutimos esto. Las orquídeas son más elegantes. ¿Por qué siempre tienes que contradecirme? Yo solo pensé que no te pagué un vestido de 20,000 pesos para que luego llenes la recepción con flores de campo como si fuéramos campesinos. Catalina se había encogido. Esa palabra, pagué, como si ella fuera algo que él había comprado, como si su opinión no importara porque él estaba pagando la boda. Roberto sintió cómo la rabia burbujeaba en su pecho, pero se contuvo, esperó, y más tarde esa noche, cuando todos estaban saliendo, cuando Andrés pensó que nadie estaba mirando, lo vio cómo agarró el brazo de Catalina, cómo lo apretó con fuerza suficiente para hacer que ella hiciera una mueca de dolor. No vuelvas a avergonzarme así, siseó Andrés. Lo siento, susurró Catalina. Tienes razón. Las orquídeas son mejores. Roberto había sacado su teléfono. Había grabado ese momento. No el video completo, pero lo suficiente para capturar el tono de voz, la postura corporal, el miedo en los ojos de su hija. Esa noche, Martín le había dicho, ya es suficiente, tienes que hacer algo. Tienes que detener esta boda. Si cancelo la boda, ella nunca me lo perdonará. Si no la cancelas, podrías perderla para siempre. Roberto había pasado las 2 semanas siguientes en agonía. Intentó hablar con Catalina 3 veces más. Cada vez ella insistía en que todo estaba bien, en que él estaba exagerando, en que Andrés la amaba y solo estaba estresado por la boda. Intentó hablar con la madre de Andrés, pero la mujer lo había mirado con desdén y le había dicho que su hijo era un hombre maravilloso y que estaba afortunado de que quisiera casarse con Catalina. Intentó hablar con el sacerdote, el padre Miguel, un hombre viejo que había conocido a la familia durante años. El sacerdote lo había escuchado con expresión grave y había dicho, Roberto, entiendo tu preocupación, pero no puedo cancelar una boda basándome en sospechas. Hablaré con ellos, los aconsejaré, pero al final, la decisión de casarse es de ellos. Roberto había salido de esa conversación sintiéndose más derrotado que nunca. No había salida, no había manera de detener esto sin destruir su relación con su hija. Y entonces, anoche, Catalina había aparecido en su puerta. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba lloviendo. Ella estaba empapada, temblando, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Roberto la había dejado entrar sin hacer preguntas. La había envuelto en una manta, le había preparado té. Se habían sentado en silencio durante lo que pareció una eternidad. Roberto esperando, Catalina mirando su taza con ojos vacíos. Finalmente, ella habló. Tuvimos una pelea. ¿Por qué? Porque le dije que quería posponer la boda, solo por unos meses, para estar seguros. Su voz se quebró, y él se puso furioso. Dijo que yo estaba tratando de humillarlo frente a su familia, que después de todo lo que había invertido en esta boda, yo no tenía derecho a cambiar de opinión. Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento. ¿Qué pasó, Cata? Ella se tocó la muñeca. Roberto vio la marca roja allí, fresca. Me agarró, me apretó y me dijo que si no me casaba con él mañana, me iba a arrepentir, que había formas de arruinar mi vida, mi carrera, que conocía gente, que podía hacer que nadie quisiera trabajar conmigo. Las lágrimas corrían libremente ahora por su rostro. Y lo peor, papá, lo peor es que por un segundo pensé que era mi culpa, que yo lo había provocado, que si simplemente me hubiera quedado callada, si hubiera sido más comprensiva. No. Roberto la interrumpió. Su voz firme. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Escúchame, Catalina. Mírame. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de dolor. Tu madre, que en paz descanse, me enseñó algo muy importante. Me enseñó que el amor real no lastima, el amor real no amenaza, el amor real no controla, y lo que Andrés siente por ti no es amor. Pero papá, yo sé lo que vas a decir, que tiene sus momentos buenos, que puede ser dulce y atento, que la mayor parte del tiempo es perfecto. Eso es parte del ciclo, mi amor. Eso es lo que hace que sea tan difícil irse. Catalina se quedó en silencio, procesando sus palabras. Mi madre,
continuó Roberto, su voz ahora más suave. Vivió con un hombre que la golpeaba, y yo era solo un niño. No pude hacer nada para protegerla. Me prometí que cuando creciera, cuando tuviera mi propia familia, nunca permitiría que algo así sucediera. Y ahora te veo a ti, mi niña, repitiendo ese mismo patrón, y siento que he fallado. No has fallado, papá. Entonces, no te cases con él, por favor. Cancela la boda. Yo me encargo de todo. Yo hablo con la gente. Yo manejo las consecuencias. Tú solo tienes que decir que no. Catalina había cerrado los ojos. Roberto vio cómo luchaba internamente, cómo parte de ella quería aceptar su oferta, mientras otra parte, la parte que Andrés había estado manipulando durante meses, le decía que estaba exagerando. No puedo, papá, susurró finalmente. Mañana es la boda. Todo está listo. La familia de él viene de otra ciudad. Los invitados ya están aquí. No puedo simplemente cancelar todo a último momento. Si puedes. No, no puedo. Es demasiado tarde. Solo dame tiempo después de la boda. Hablaré con él. Le diré que necesitamos terapia de pareja. Arreglaremos esto. Cata, las personas como Andrés no cambian con terapia. Empeoran. Pero ella ya estaba negando con la cabeza. Ya estaba cerrándose. Me voy a casa. Necesito dormir. Mañana es un día importante. Quédate aquí esta noche. Por favor. No puedo. Tengo que estar en casa. Tengo que preparar mis cosas para mañana. Roberto había querido sujetarla, retenerla, no dejarla ir, pero sabía que no podía. Sabía que mientras más presionara, más se alejaría ella. Al menos déjame llevarte. No, llamaré un taxi. Gracias por el té, papá. Lo había abrazado entonces, un abrazo desesperado, como si fuera una niña pequeña otra vez, y Roberto la había sostenido. Había sentido cómo temblaba contra él, y había querido llorar. Te amo, susurró en su oído. Pase lo que pase, siempre te amaré, y siempre estaré aquí para ti. Yo también te amo, papá. Y se había ido, dejando a Roberto de pie en su puerta, viendo cómo el taxi desaparecía en la lluvia de la noche. Esa había sido la última conversación antes de hoy, antes de esta mañana, antes de este momento en el que Roberto se encuentra sentado en el auto camino a la iglesia, con el teléfono vibrando en su bolsillo con otro mensaje de Martín. ¿Sigues adelante con el plan? Roberto respira profundo, piensa en Catalina a los 4 años, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Piensa en Catalina a los 12, llorando en su hombro. Piensa en Catalina anoche, empapada y rota, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Sí, escribe, voy a detener esta boda. El auto se detiene frente a la iglesia. Es una iglesia hermosa, construida hace más de un siglo, con vitrales que lanzan arcoíris de colores sobre el suelo de mármol. Roberto recuerda cuando se casó aquí con Elena. Hace 28 años, recuerda cómo ella había caminado por ese pasillo con un vestido simple pero hermoso, cómo había sonreído cuando sus ojos se encontraron, cómo había dicho sus votos con voz clara y firme. Recuerda haber pensado ese día que era el hombre más afortunado del mundo. Ahora, subiendo los escalones de piedra de esa misma iglesia, se siente como el hombre más desafortunado, porque está a punto de hacer algo que podría costarle a su hija. Pero también está a punto de hacer algo que podría salvarla. Adentro, la iglesia ya está llena de gente. Los invitados hablan en voz baja. Hay flores por todas partes. El organista está afinando el instrumento. Todo es perfecto. Todo es exactamente como debe ser para una boda. Roberto ve a la madre de Andrés sentada en la primera fila del lado del novio. Es una mujer alta, delgada, con perlas en el cuello y una expresión de satisfacción en el rostro. Al lado de ella está el padre de Andrés, un hombre de negocios exitoso que probablemente nunca ha escuchado la palabra no en su vida. Ve a sus propios familiares del otro lado. Tía Marta, que ayudó a criarlo después de que su madre finalmente escapó de su padre. Primo Daniel, que fue como un hermano para él. La abuela Carmen, que tiene 90 años, y que ha insistido en venir a pesar de su salud frágil. Ve a Clara, su hermana, que le hace una seña desde un lado. Se ve nerviosa, preocupada.
Sabe lo que Roberto planea hacer y está aterrada. Y entonces ve a Andrés. Está parado frente al altar, hablando con el padre Miguel. Lleva un traje impecable, negro con una corbata gris. Su cabello está perfectamente peinado hacia atrás. Está sonriendo, relajado, confiado, como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. Roberto siente cómo la rabia bulle en su interior otra vez. Este hombre que ha lastimado a su hija, que la ha manipulado, que la ha amenazado. Este hombre está aquí, sonriendo, esperando convertir a Catalina en su esposa para poder controlarla oficialmente, legalmente. No si Roberto puede evitarlo. Martín aparece a su lado. ¿Tienes todo? Roberto toca su bolsillo. Siente el bulto del sobre que ha preparado. Dentro están las fotos, los reportes médicos que pudo obtener de las exnovias de Andrés, las transcripciones de las conversaciones grabadas, las declaraciones juradas de los vecinos, todo lo que ha recopilado durante meses. Lo tengo. Roberto, hermano, piensa en esto una vez más. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Lo sé. Catalina podría odiarte. Lo sé. Podrías perder a tu hija. Roberto cierra los ojos. Siente el peso de esas palabras. Siente el terror de esa posibilidad. Pero entonces recuerda a su madre, Rosa, cómo vivió años atrapada en un matrimonio abusivo porque nadie la ayudó a salir. Recuerda cómo finalmente escapó, pero para entonces ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Las cicatrices eran permanentes. No permitirá que Catalina pase por lo mismo. Si la pierdo tratando de salvarla, dice finalmente, abriendo los ojos, entonces al menos sabré que intenté todo. Pero si me quedo callado y algo le pasa, nunca me lo perdonaré. Martín asiente lentamente. Entonces, hagámoslo. Se separan. Roberto camina hacia la habitación donde Catalina se está preparando. La puerta está entreabierta. Puede escuchar las voces de las damas de honor, risas nerviosas, el sonido de las cremalleras y el roce de la tela. Toca suavemente. Una de las amigas de Catalina, Laura, abre la puerta. Oh, señor García, ¿quiere ver a Cata? Casi está lista. Por favor. Laura desaparece dentro y un momento después, Catalina aparece en la puerta. Roberto siente cómo algo se rompe en su pecho al verla. Está hermosa. El vestido es de encaje blanco, simple pero elegante, exactamente el tipo de vestido que Elena habría elegido. Su cabello está recogido con algunas flores silvestres entrelazadas, esas mismas flores que ella quería para las mesas, pero que Andrés rechazó. Lleva el collar de perlas que había sido de su madre. Está hermosa, pero sus ojos están tristes. Hola, papá. Hola, mi amor. Se miran durante un largo momento. Roberto busca las palabras correctas, pero no las encuentra. ¿Cómo le dices a tu hija que estás a punto de destruir el día más importante de su vida? ¿Cómo le explicas que lo haces por amor? Estás preciosa, dice finalmente. Catalina sonríe, pero la sonrisa no llega a sus ojos. Gracias, mamá habría querido este vestido, ¿verdad? Le habría encantado. Hay tanto que Roberto quiere decir. Quiere decirle que no es tarde para cambiar de opinión. Quiere decirle que puede huir ahora mismo, que tienen un auto esperando, que pueden desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Quiere decirle todo lo que sabe sobre Andrés, todo lo que ha descubierto, pero las palabras se atoran en su garganta, porque sabe que si se lo dice ahora, en este momento vulnerable, podría funcionar, podría convencerla, pero también podría hacer que ella colapse completamente. Y no puede arriesgarse a eso. No. Tiene que ser en la iglesia, tiene que ser público, tiene que ser de una manera que Andrés no pueda manipular o esconder después. ¿Estás lista?, pregunta en su lugar. Catalina respira profundo. Roberto ve cómo sus manos tiemblan ligeramente. Supongo que sí. Si en cualquier momento quieres detenerte, solo tienes que decírmelo. ¿Está bien? En cualquier momento. Ella lo mira con ojos brillantes. Por un segundo, Roberto piensa que va a llorar. Por un segundo, piensa que va a decir que no puede hacer esto. Pero entonces ella parpadea. Las lágrimas desaparecen. Y asiente. Está bien, papá. La música comienza. Es la señal. Las damas de honor empiezan a alinearse.
Laura le da un último retoque al velo de Catalina. Alguien le entrega el ramo de rosas blancas y lirios. Roberto ofrece su brazo. Catalina lo toma. Y juntos caminan hacia las puertas de la iglesia. Las puertas se abren. Todos los invitados se ponen de pie. La música cambia la marcha nupcial tradicional. Y Roberto comienza a caminar con su hija por el pasillo. Cada paso se siente como una eternidad. Roberto puede sentir los ojos de todos sobre ellos. Puede ver las sonrisas, las lágrimas felices de los familiares, las miradas de admiración. Puede ver a Andrés al final del pasillo, esperando esa sonrisa confiada en su rostro. Catalina camina con pasos medidos, su mano apretando el brazo de Roberto. Él puede sentir cómo tiembla, puede escuchar su respiración acelerada, sabe que ella está aterrada, sabe que una parte de ella quiere huir, pero sigue caminando. Llegan al altar. El padre Miguel sonríe. Andrés da un paso adelante, extendiendo su mano. Este es el momento donde Roberto debe soltar a su hija. Debe entregarla. Debe dar un paso atrás y dejar que la ceremonia comience. Pero no puede. Todavía no. Un momento, dice Roberto. Su voz más fuerte de lo que pretendía. Todos lo miran. Catalina lo mira con confusión. Andrés frunce el ceño ligeramente. «¿Señor García?», pregunta el padre Miguel. Roberto mira a Catalina. «¿Estás segura? ¿Completamente segura?». «Papá», susurra ella, avergonzada. «Ahora no». Pero Roberto ve algo en sus ojos. Ve dudas, ve miedo, ve una súplica silenciosa. Toma una decisión. Se vuelve hacia el padre Miguel. «Proceda». Suelta el brazo de Catalina. Andrés toma su mano inmediatamente, con más fuerza de la necesaria. Roberto ve cómo ella hace una pequeña mueca, lo ve, y refuerza su determinación. Se sienta en la primera fila, al lado de Clara. Su hermana le toma la mano y la aprieta. «Todavía puedes detener esto», susurra. «Lo voy a hacer». Espera. La ceremonia comienza. El padre Miguel habla sobre el matrimonio, sobre el compromiso, sobre el amor. Roberto apenas escucha las palabras. Está demasiado ocupado observando cómo Andrés sostiene la mano de Catalina con demasiada fuerza, observando cómo ella mantiene la mirada baja, observando cada pequeña señal que dice que esto está mal, que ella no quiere esto realmente, que está aquí por obligación, por miedo, por presión. El padre Miguel continúa con las lecturas. Un primo de Andrés lee un pasaje sobre el amor. Una amiga de Catalina lee otro. La música de fondo es suave, hermosa. Todo es perfecto en la superficie. Pero por debajo, Roberto puede sentir la tensión. Puede sentir cómo Catalina está a punto de quebrarse. Puede sentir cómo el momento se acerca. El padre Miguel termina con las lecturas y mira a la congregación. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estas dos personas no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Es una formalidad generalmente. Nadie nunca habla en este momento. Es solo parte de la ceremonia tradicional. Pero Roberto se pone de pie. El silencio que sigue es absoluto, completo, como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del mundo. Todos se vuelven para mirarlo. Catalina se da vuelta. Sus ojos enormes, llenos de shock. Andrés tiene una expresión de incredulidad en su rostro. «Señor García», dice el padre Miguel, claramente sorprendido. «¿Qué está haciendo?». Roberto respira profundo. Este es el momento. No hay vuelta atrás después de esto. Una vez que diga lo que tiene que decir, una vez que muestre lo que tiene que mostrar, todo cambiará. Catalina podría odiarlo. La familia de Andrés podría demandar. Podría perder a su hija para siempre. Pero mira a Catalina, mira a su niña, y sabe que no tiene opción. «No puedo quedarme callado», dice, su voz resonando en el silencio de la iglesia. «Hay algo que todos necesitan saber». «Papá, ¿qué estás haciendo?», Catalina susurra, pero su voz lleva a través del espacio silencioso. Andrés da un paso adelante, su máscara de novio perfecto cayendo por un momento. «Señor García, esto es completamente inapropiado. Siéntese». Pero Roberto no se sienta. En cambio, mete la mano en su bolsillo y saca el sobre que contiene toda la verdad que ha recopilado durante meses.
Catalina dice, mirando directamente a su hija, sé que piensas que me estoy entrometiendo. Sé que piensas que esto es solo un padre sobreprotector que no puede dejar ir. Pero necesito que veas esto. Necesito que todos vean esto. Roberto, esto no es el momento ni el lugar. Interviene el padre Miguel, claramente incómodo. ¿Cuándo es el momento entonces? Roberto pregunta, su voz quebrándose ligeramente. ¿Después de la boda, cuando ya sea demasiado tarde? ¿Después de que él la lastime de una manera de la que no pueda recuperarse? Un murmullo recorre la iglesia. La madre de Andrés se pone de pie. ¿Qué está insinuando? Mi hijo no es... Su hijo es un abusador, dice Roberto, las palabras saliendo como un torrente ahora. Su hijo ha lastimado a mi hija. Ha lastimado a otras mujeres antes que ella. Y si no detengo esto ahora, si dejo que esta boda continúe, estaré entregando a mi hija a alguien que le hará daño por el resto de su vida. El caos estalla. Las personas comienzan a hablar todas al mismo tiempo. La madre de Andrés grita que son mentiras, que cómo se atreve. Los invitados murmuran entre ellos, algunos escandalizados, otros curiosos. Catalina se ha quedado congelada, con lágrimas corriendo por su rostro. Y Andrés tiene una expresión de furia pura en su cara. Usted no tiene derecho a hacer esto. Estas son acusaciones sin fundamento. Voy a demandar. Acusaciones sin fundamento. Roberto levanta el sobre. Tengo pruebas. Tengo reportes médicos de sus exnovias. Tengo órdenes de restricción. Tengo fotos de los moretones en mi hija. Tengo grabaciones de sus amenazas. ¿Quiere que las muestre aquí, frente a todos? ¿O prefiere admitir la verdad? El rostro de Andrés pierde color. Por un momento, solo un momento, su máscara cae completamente, y Roberto ve al verdadero hombre debajo. El hombre violento, controlador, peligroso. Catalina, dice Andrés, volviéndose hacia ella, tratando de recuperar el control. No escuches a tu padre. Está inventando cosas. Está celoso de que estés creando tu propia vida. Esto es solo... Muéstrame, dice Catalina de repente. Su voz es pequeña, pero firme. Papá, muéstrame lo que tienes. Roberto camina hacia el altar. Cada paso se siente pesado. Importante. Llega a donde está Catalina y le entrega el sobre con manos que ya no tiemblan. Está completamente seguro de lo que está haciendo ahora. Todo está aquí, dice suavemente. Y lo siento, mi amor. Siento que tengas que ver esto de esta manera. Pero necesitabas ver la verdad. Catalina toma el sobre con manos temblorosas. Andrés intenta quitárselo, pero ella se aparta de él. Es la primera vez que Roberto la ve apartarse físicamente de él. Es un progreso. Catalina abre el sobre, saca los papeles, las fotos, los reportes, y comienza a leer. El silencio en la iglesia es tan profundo que Roberto puede escuchar su propio corazón latiendo. Puede escuchar la respiración de Catalina, cada vez más rápida. Puede ver cómo sus ojos se mueven sobre las páginas, cómo su expresión cambia de confusión a shock a horror. Hay una foto de una mujer con un ojo morado. El reporte médico dice: víctima reporta que su novio, Andrés Molina, la golpeó durante una discusión sobre trabajo. Hay otra foto, otra mujer, un brazo roto. Víctima reporta que fue empujada contra la pared por su novio después de que ella expresara deseos de terminar la relación. Hay declaraciones juradas de vecinos. Escuchábamos gritos regularmente del apartamento 304. Varias veces consideré llamar a la policía. Hay transcripciones de conversaciones, amenazas, insultos, promesas de arruinar carreras, de hacer que nadie creyera a las víctimas. Y hay fotos de Catalina misma, los moretones que ella atribuyó a su propia torpeza. Fechados, documentados, un patrón claro y terrible. Catalina lee todo. Cada página, cada palabra. Y con cada página que pasa, Roberto ve cómo algo se rompe dentro de ella. Ve cómo la negación que había estado manteniendo se desmorona. Ve cómo la realidad, fría y dura, finalmente penetra. Esto no puede ser cierto, susurra finalmente, pero no hay convicción en su voz. Es todo verdad, dice Roberto suavemente. Y lo siento mucho, mi amor. Siento que hayas tenido que verlo de esta manera.
pero tenía que asegurarme de que lo vieras antes de que fuera demasiado tarde. Andrés hace otro intento de tomar los papeles. Son falsificaciones. Todo está falsificado. Él pagó a gente para inventar historias porque no soporta. ¿Las órdenes de restricción también están falsificadas?, pregunta Roberto. Su voz ahora dura. Los reportes policiales, las fotografías de hospitales. También pagué a los médicos, a la policía, a los jueces. Andrés no tiene respuesta. Su rostro está rojo, las venas en su cuello sobresalen. Roberto puede ver que está perdiendo el control, y eso lo hace peligroso. Catalina, dice Andrés, su voz tomando un tono que Roberto reconoce. Es el tono que usa cuando está a punto de volverse violento. Tira esos papeles. Vamos a terminar con esta ceremonia. Hablaremos de esto después. ¿No?, dice Catalina. Es una palabra simple, 2 letras, pero el poder en ella es inmenso. Roberto ve cómo Andrés se congela. Ve cómo no puede creer lo que acaba de escuchar. ¿Qué dijiste? Dije que no. Catalina levanta la vista. Hay lágrimas en sus mejillas, pero su expresión es diferente ahora. Ya no es sumisa, ya no es temerosa. Hay algo nuevo allí, rabia, determinación. No voy a casarme contigo. Catalina, estás siendo ridícula. Tu padre te lavó el cerebro con... Me agarraste anoche, dice ella. Su voz más fuerte ahora. Me lastimaste, me amenazaste. Y cuando vine a mi padre llorando, tratando de encontrar una razón para justificar tu comportamiento, él no me dio excusas, no me dijo que estaba bien, me mostró la verdad. Las lágrimas fluyen más rápido ahora, pero ella no se las limpia, deja que caigan mientras habla. He estado mintiéndome a mí misma durante meses. Cada vez que me lastimazas, cada vez que me hacías sentir pequeña e insignificante, me decía a mí misma que era por el estrés, que mejoraría después de la boda. Pero no va a mejorar, ¿verdad? Va a empeorar. Catalina, amor, estás confundida. Dejemos que todos se vayan. ¿Y hablemos de esto en privado? No. Catalina da un paso atrás, alejándose de él. No vamos a hablar de esto en privado. No voy a dejar que me convenzas otra vez de que estoy exagerando. Esto termina aquí, ahora. Se quita el anillo de compromiso. El diamante brilla bajo las luces de la iglesia. Por un momento, todos observan ese anillo, ese símbolo de promesas y futuros, y luego Catalina lo tira. Cae al suelo con un pequeño tintineo que parece resonar en todo el espacio. No me voy a casar contigo, dice ella. No ahora. No nunca. La expresión de Andrés cambia completamente. La máscara de novio perfecto desaparece y es reemplazada por algo oscuro y terrible. Vas a arrepentirte de esto. Tu padre va a arrepentirse. Voy a destruir. ¿Nos vas a destruir? Roberto interviene, poniéndose entre Andrés y Catalina. Inténtalo. Tengo todo documentado. Tengo abogados esperando. Y tengo estas 200 personas aquí como testigos de tus amenazas. Así que adelante. Inténtalo. Andrés mira alrededor de la iglesia. Ve todas las caras mirándolo. Ve el shock, el disgusto, el juicio. Ve a su propia madre con las manos en la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Ve a su padre, ese hombre de negocios poderoso, negando con la cabeza lentamente. Y algo en Andrés se rompe. Grita, una palabra incomprensible de pura frustración y rabia. Barre su brazo a través del altar, tirando las velas, las flores, todo. Y entonces se va, caminando rápidamente por el pasillo, mientras los invitados se apartan de su camino. La puerta de la iglesia se cierra con un golpe detrás de él, y entonces hay silencio. Catalina está parada allí, en su vestido de novia, rodeada de flores esparcidas y velas caídas, con documentos que detallan años de abuso en sus manos. Está llorando, sollozando, su cuerpo entero temblando con la fuerza de su llanto. Roberto no piensa, solo actúa. Se acerca a ella y la envuelve en sus brazos. La sostiene mientras se desmorona. La sostiene mientras todos los meses de dolor y miedo y negación finalmente salen a la superficie. La sostiene como la sostuvo cuando era una niña pequeña con una rodilla raspada, como la sostuvo cuando su madre murió, como la sostuvo anoche cuando apareció empapada en su puerta. Lo siento, solloza Catalina contra su pecho. Lo siento mucho, papá. Tenías razón,
Siempre tuviste razón, y yo no te escuché. Yo, no te disculpes. No tienes nada de qué disculparte. Pero arruiné todo, la boda, el dinero que gastaste, las personas que... Nada de eso importa. Roberto la sostiene más fuerte. Lo único que importa es que estás a salvo, que estás aquí, que te detuviste antes de que fuera demasiado tarde. Clara se acerca a ellos, envolviendo sus brazos alrededor de ambos. Luego Martín, luego tía Marta, uno por uno. Los miembros de la familia de Roberto se acercan, formando un círculo protector alrededor de Catalina. No dicen mucho, no necesitan hacerlo, su presencia es suficiente. Los invitados comienzan a salir lentamente de la iglesia. Algunos se ven incómodos, sin saber qué decir. Otros se acercan a Roberto, estrechando su mano, diciéndole que hizo lo correcto, que fue valiente, que salvó a su hija. La familia de Andrés se va en silencio. La madre tiene el rostro hundido entre las manos. El padre mira al frente con expresión pétrea. Los tíos y primos se apresuran a salir, sin mirar a nadie. Finalmente, después de lo que parece horas pero probablemente son solo minutos, la iglesia está casi vacía. Solo queda la familia inmediata de Roberto. Catalina ha dejado de llorar, pero sigue en los brazos de su padre, como si temiera que si lo suelta, se caerá. El padre Miguel se acerca a ellos. Se ve cansado, triste. Roberto, lo que hiciste fue muy poco convencional. Lo sé, padre. Pero también fue lo correcto. El sacerdote pone su mano en el hombro de Roberto. A veces el amor significa tomar decisiones difíciles, significa arriesgar todo por el bienestar de alguien más. Hiciste eso hoy. Solo espero que ella pueda perdonarme algún día. Papá, Catalina levanta la vista. Sus ojos están rojos e hinchados, su maquillaje completamente arruinado. Pero hay algo en su expresión que no había estado allí en meses. Claridad, no hay nada que perdonar. Me salvaste. Me salvaste de algo que ni siquiera me di cuenta de que necesitaba ser salvada hasta que fue casi demasiado tarde. No debí dejarte llegar tan lejos. Debí intervenir antes. Lo intentaste hablar conmigo muchas veces, pero yo no estaba lista para escuchar. Ella se limpia las lágrimas con el dorso de su mano. Ahora estoy escuchando. Roberto siente sus propias lágrimas finalmente escapar. Las había estado conteniendo todo el día, toda la semana, todos estos meses, pero ahora, viendo a su hija a salvo, sabiendo que hizo lo correcto, permite que caigan. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, susurra. Creo que estaría más orgullosa de ti. Catalina toma su rostro entre sus manos. Hiciste lo que muchos padres no se atreven a hacer. Arriesgaste nuestra relación para salvarme. Eso es amor real, papá. Se abrazan otra vez, y esta vez, Roberto siente que algo se cura dentro de él. Todas esas heridas de su niñez, todos esos momentos cuando no pudo salvar a su madre, cuando tuvo que ser testigo silencioso del abuso. De alguna manera, salvar a su hija también lo salvó a él. Clara se aclara la garganta suavemente. ¿Qué hacemos ahora? Hay como 200 personas que esperaban una recepción. Roberto y Catalina se separan, mirándose el uno al otro. Por un momento, ninguno sabe qué decir. Pero entonces Catalina hace algo inesperado. Ríe. Es una risa pequeña, temblorosa, pero es genuina. Supongo que deberíamos ir a la recepción de todos modos, dice. Ya está pagada, ¿no? Roberto la mira con sorpresa. ¿Estás segura? No voy a dejar que ese hombre arruine más de mi vida de lo que ya lo hizo. Tenemos comida, tenemos música, tenemos un salón lleno de personas que nos aman. ¿Por qué desperdiciar eso? Martín se ríe. Esa es mi sobrina, convirtiendo un desastre en una fiesta. Y así, en una escena que nadie habría podido predecir esa mañana, el grupo sale de la iglesia. Catalina todavía en su vestido de novia, su maquillaje arruinado, su velo torcido. Roberto a su lado, todavía en su traje de alquiler, con lágrimas en sus mejillas. La familia alrededor de ellos, protegiéndolos, apoyándolos. Llegan al salón de recepciones. El lugar está hermoso. Mesas con manteles blancos, centros de flores, luces suaves colgando del techo. La banda contratada está esperando. Los meseros están listos con las bandejas de aperitivos. Cuando llegan,
Los invitados que decidieron quedarse se quedan en silencio. No están seguros de qué esperar. Pero entonces Catalina camina al centro del salón. Toma un micrófono de uno de los meseros confundidos. Bueno, dice, su voz todavía un poco temblorosa pero firme. Este no es exactamente el día que todos esperábamos. Hay algunas risas nerviosas del público, pero estoy aquí, estoy a salvo. Y estoy rodeada de personas que me aman de verdad, personas que no me lastiman, que no me controlan, que no me amenazan. Mira a Roberto, especialmente mi papá, que hoy tuvo el coraje de hacer lo que yo no podía hacer por mí misma. Más personas comienzan a llegar al salón, amigos de Catalina que habían estado en la iglesia, familiares, todos se amontonan, esperando, escuchando. Así que vamos a celebrar de todos modos. Continúa Catalina, pero en lugar de celebrar un matrimonio que no debería haber sucedido, vamos a celebrar la libertad, vamos a celebrar el amor real, el tipo de amor que no duele, el tipo de amor que me mostró mi padre hoy. Las personas comienzan a aplaudir, lentamente al principio, pero luego más fuerte. Alguien grita, ¡bravo! Alguien más silba, y pronto todo el salón está aplaudiendo. No por la boda que no fue, sino por el coraje de una mujer que se liberó. La banda, entendiendo el momento, comienza a tocar, no la música suave y romántica planeada para la recepción de bodas, sino algo más animado, algo que hace que las personas quieran moverse. Y bailan. Catalina, todavía en su vestido de novia, baila con su padre, luego con su tío, luego con sus amigas. La gente come, bebe, celebra. La atmósfera es extraña, surrealista, pero también genuina, real. Roberto se sienta en una mesa en algún momento, observando a su hija reír con sus amigas. Se ve más ligera de lo que la ha visto en meses, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Clara se sienta a su lado. Lo hiciste, hermano. Casi no lo hago. Casi me eché atrás. Pero no lo hiciste. Y eso es lo que importa. Roberto toma un sorbo de su bebida. Está cansado, más cansado de lo que ha estado en años, pero es un cansancio bueno, el cansancio de haber luchado una batalla y haberla ganado. ¿Crees que ella estará bien?, pregunta. Con el tiempo sí, va a necesitar terapia, va a necesitar apoyo, va a haber días difíciles, pero tiene una familia que la ama, y ahora sabe que no está sola. Roberto asiente, sabe que Clara tiene razón. El camino por delante no será fácil. Catalina tendrá que sanar de todo lo que Andrés le hizo, tendrá que reconstruir su confianza, su autoestima, tendrá que aprender a reconocer las señales de alerta para no repetir el patrón, pero estará viva para hacerlo, y eso es lo que importa. La noche continúa. En algún momento, la abuela Carmen se acerca a Roberto. A sus 90 años, todavía tiene una claridad mental impresionante. «Mijo», dice, tomando su mano con sus dedos arrugados, «estoy orgullosa de ti». «Gracias, abuela. Me recuerdas a mí cuando era joven». Roberto la mira con curiosidad. «¿Cómo así?». La abuela suspira. «Nunca te conté esta historia, pero yo también tuve que escapar de un matrimonio malo. Fue hace muchos, muchos años. Tu abuelo, mi primer esposo, era un hombre violento. Me casé con él cuando tenía 16 años. No sabía nada del mundo. Pensé que el matrimonio sería como en los cuentos de hadas». Roberto escucha, sorprendido. «Nunca había sabido esto». «Pero no lo fue», continúa ella. «Fue un infierno, 5 años de infierno, y tuve 2 hijos con él. Tu madre era una de ellos». «Mamá, ¿sabía?». «Era muy pequeña para recordar. Logré irme cuando ella tenía 3 años. Me fui en medio de la noche, tomé a mis niños y huí. No tenía dinero, no tenía educación, no tenía nada, pero tenía mis hijos y tenía mi vida». Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar. «Fue la decisión más difícil que tomé. Mi familia me rechazó. Dijeron que había traído vergüenza a la familia al dejar a mi esposo. En esos días las mujeres no hacían eso. Se quedaban, soportaban, pero yo no pude. Tenía que salvar a mis niños, tenía que salvarme a mí misma». «No sabía, abuela». «Tu madre tampoco lo supo hasta que fue mayor. Y cuando se lo conté, ella entendió por qué fui tan protectora con ella.
¿Por qué le enseñé a ser fuerte e independiente? ¿Por qué siempre le dije que nunca se conformara con menos de lo que merecía? La abuela aprieta la mano de Roberto. Pero veo que no logré transmitir eso a tu madre tan bien como pensé, porque ella terminó con tu padre. Roberto se tensa. Ese es un territorio doloroso. Tu padre no era un hombre malo, continúa la abuela, pero venía de un hogar roto, repitió lo que vio. Y tu madre, mi Rosa, ella trató de salvarlo, trató de amarlo lo suficiente para que cambiara, pero no funcionó así. Lo sé, abuela. Pero hoy, rompiste ese ciclo. Salvaste a tu hija de repetir los errores de tu madre. De mis errores, eso significa más de lo que puedes imaginar. Roberto siente nuevas lágrimas formándose. Parece que no puede parar de llorar hoy. Pero no le importa. Abraza a su abuela, esta mujer fuerte que sobrevivió tanto, que le enseñó tanto sin que él siquiera lo supiera. Gracias por contarme, abuela. De nada, mijo. Y recuerda, el camino de aquí en adelante no será fácil, pero la familia está aquí, siempre estaremos aquí. La noche avanza. Las personas comen el pastel que se suponía que era para la boda, pero que ahora es simplemente un pastel de celebración. Catalina lo corta con una sonrisa en su rostro, ningún novio a su lado. En algún momento Laura, la mejor amiga de Catalina, se acerca a Roberto. Señor García, ¿puedo hablar con usted un momento? Por supuesto. Se alejan un poco del ruido de la fiesta. Laura se ve nerviosa, jugueteando con sus manos. Yo necesito disculparme, dice finalmente. ¿Por qué? Porque vi las señales. Vi cómo Andrés trataba a Cata. Vi los moretones. Escuché las cosas que él le decía cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Y no dije nada. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro. Ella es mi mejor amiga. La conozco desde que tenemos 5 años. Y cuando más me necesitaba, cuando necesitaba que alguien le dijera que lo que estaba experimentando no era normal, no era amor, yo me quedé callada. Laura, tenía miedo, continúa ella. Miedo de que si decía algo ella se enojaría conmigo. Miedo de que me dijera que me estaba entrometiendo. Miedo de perder nuestra amistad. Así que me convencí a mí misma de que tal vez estaba exagerando, que tal vez ellos solo estaban pasando por una mala racha. Pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Roberto la mira con comprensión. Laura, no es tu culpa. No podías obligarla a ver algo que no estaba lista para ver. Pero usted lo hizo. Usted encontró una manera. Yo soy su padre. Tengo un tipo diferente de poder. Un tipo diferente de responsabilidad. Y créeme, no estaba seguro de que fuera a funcionar. Podría haber salido completamente mal. Pero no lo hizo. Y ahora ella está a salvo. Laura se limpia las lágrimas. Voy a estar allí para ella ahora, para lo que necesite. Terapia, mudarse, lo que sea. No voy a quedarme callada otra vez. Eso es todo lo que puedes hacer. Estar allí, apoyarla, y no juzgarla por las decisiones que tomó mientras estaba bajo su influencia. Laura asiente. Gracias, señor García, por ser tan valiente, por mostrarme lo que significa realmente amar a alguien. Se aleja, y Roberto se queda parado allí, pensando en sus palabras, porque ella tenía razón. El amor real a veces significa tomar decisiones difíciles. Significa arriesgar todo, incluso la relación misma, para proteger a alguien. Elena lo entendía. Su esposa, que en paz descanse, siempre fue la persona más fuerte que conoció. Y hoy, de alguna manera, Roberto siente que ella estuvo allí, guiándolo, dándole el coraje que necesitaba. Mira hacia arriba, hacia las luces suaves del techo. Lo hicimos, Elena, susurra. Salvamos a nuestra niña. Y por un momento, solo un momento, juraría que puede sentir una mano cálida en su hombro, una presencia amorosa, una aprobación silenciosa. Catalina se acerca a él. Se ha quitado los zapatos y el velo. Su vestido tiene algunas manchas de donde derramó algo, pero se ve feliz, realmente feliz. ¿Listo para ir a casa, papá? ¿Ya quieres irte? Estoy exhausta, y creo que ya tuvimos suficiente emoción por un día. ¿No crees? Roberto se ríe. Sí, creo que sí. Le ofrece su brazo. Catalina lo toma, y juntos caminan hacia la salida,
seguidos por miradas de amor y apoyo de los invitados restantes. En el estacionamiento, Martín los está esperando con el auto. ¿Lista para ir, sobrina? Más que lista. Suben al auto, Roberto en el frente, Catalina en la parte de atrás. Mientras Martín conduce, Roberto observa a su hija por el espejo retrovisor. Tiene la cabeza apoyada contra la ventana, mirando las luces de la ciudad pasar. ¿En qué piensas?, pregunta Roberto. Catalina está en silencio por un momento. Estoy pensando en qué pasará ahora. Andrés no va a simplemente desaparecer, va a estar enojado. Podría intentar hacer las cosas que amenazó. Déjame preocuparme por eso. No, papá, ya no puedo esconderme detrás de ti. Tengo que enfrentar esto, tengo que ser parte de mi propia salvación. Roberto siente una oleada de orgullo. Entonces lo enfrentaremos juntos. Tú, yo, la familia. Tenemos las pruebas, tenemos testimonios. Si intenta algo, lo detendremos. Voy a necesitar terapia. Lo sé. Y voy a necesitar tiempo, mucho tiempo, para procesar todo esto, para entender cómo llegué a este punto, para sanar. Tienes todo el tiempo que necesites. Catalina finalmente lo mira. ¿Puedo quedarme contigo por un tiempo? No quiero estar sola en mi apartamento. No todavía. Tu cuarto está exactamente como lo dejaste. Siempre será tu hogar, Cata. Ella sonríe. Es una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. Gracias, papá. Por todo. Por no rendirte conmigo. Por ver lo que yo no podía ver. Por amarme lo suficiente como para arriesgar que te odiara. Nunca podría rendirme contigo. Eres mi hija, mi mundo entero. El resto del viaje es en silencio, pero es un silencio cómodo. No hay tensión, no hay miedo, solo hay paz. Llegan a la casa. Roberto ayuda a Catalina a salir del auto. El vestido de novia es voluminoso y difícil de manejar. Ella se ríe mientras tropieza con el dobladillo. Voy a quemar este vestido, dice. O puedes guardarlo como recordatorio. ¿Recordatorio de qué? De que sobreviviste, de que fuiste lo suficientemente fuerte como para decir no, de que tienes a personas que te aman lo suficiente como para luchar por ti. Catalina considera esto. Tal vez lo guardaré entonces, pero definitivamente no lo voy a usar otra vez. Entran a la casa. Huele a café, porque Roberto nunca apagó la cafetera esa mañana. Huele a hogar. Catalina sube a su cuarto. Roberto la escucha moviéndose por allí arriba, quitándose el vestido, preparándose para dormir. Está a punto de ir a su propia habitación cuando escucha que ella lo llama. ¿Papá? ¿Sí? ¿Puedes quedarte conmigo hasta que me duerma? Como cuando era pequeña. Roberto siente que su corazón se hincha. Por supuesto. Sube las escaleras. El cuarto de Catalina no ha cambiado mucho desde que se fue a vivir sola. Todavía hay pósters de sus bandas favoritas en las paredes. Todavía está la repisa llena de trofeos de sus competencias de natación. Todavía está la foto enmarcada de ella. Roberto y Elena en la playa, todos sonriendo bajo el sol. Catalina está en la cama, vestida con una pijama vieja. Se ve joven, vulnerable, como la niña que solía ser. Roberto se sienta en el borde de la cama. ¿Quieres que te lea algo? Ella se ríe suavemente. Ya no tengo 5 años, papá. Lo sé. Pero la oferta sigue en pie. Catalina se acomoda bajo las cobijas. Solo quédate aquí, eso es suficiente. Así que Roberto se queda, se sienta allí, en la oscuridad, escuchando la respiración de su hija volverse más lenta, más profunda, escuchando cómo finalmente se duerme, a salvo en su cuarto de la infancia, lejos del hombre que le hizo daño. Y Roberto se queda despierto, vigilando, protegiendo, haciendo lo que los padres hacen, lo que su propio padre nunca hizo por él, lo que prometió que siempre haría por su hija. Las horas pasan. La casa está en silencio excepto por el tic-tac del reloj en el pasillo y el sonido suave de la respiración de Catalina. Roberto piensa en todo lo que pasó hoy, en cómo se puso de pie en esa iglesia, en cómo mostró las pruebas, en cómo Catalina finalmente vio la verdad. Piensa en todos los qué pasaría si. ¿Qué pasaría si no hubiera intervenido? ¿Qué pasaría si Catalina se hubiera casado con Andrés? ¿Qué pasaría si hubiera permitido que el miedo lo detuviera?
No quiere pensar en esas posibilidades. Son demasiado oscuras, demasiado aterradoras. En cambio, piensa en el futuro, en cómo Catalina sanará, en cómo encontrará su fuerza otra vez, en cómo tal vez algún día encontrará el amor real, el tipo de amor que no duele, el tipo de amor que la elevará en lugar de derribarla. Piensa en cómo él también puede empezar a sanar ahora, cómo salvando a su hija, de alguna manera salvó a su madre también, cómo rompió un ciclo que había existido por generaciones. Finalmente, cuando el cielo comienza a iluminarse con los primeros rayos del amanecer, Roberto se permite cerrar los ojos, pero no se va. Se queda allí, en el borde de la cama de su hija, como lo hizo tantas noches cuando ella era pequeña. Y por primera vez en meses, duerme en paz. Los días siguientes son un torbellino. Hay llamadas de abogados. Andrés intenta cumplir sus amenazas. Pero las pruebas que Roberto recopiló son sólidas. Su familia contrata a los mejores abogados. Pero no hay mucho que puedan hacer. Los hechos hablan por sí mismos. Catalina presenta una orden de restricción. Es aprobada inmediatamente. Andrés no puede acercarse a ella. No puede contactarla. No puede aparecer en su trabajo o en la casa de Roberto. La historia se filtra a los medios locales. Boda interrumpida revela años de abuso. Los reporteros quieren entrevistar a Catalina, pero ella se niega. No está lista para hablar públicamente. No todavía. En cambio, se enfoca en sanar. Comienza a ir a terapia 2 veces por semana. Al principio, es difícil. Llora mucho. Habla sobre cómo no vio las señales de advertencia. Habla sobre cómo se convenció a sí misma de que podía cambiarlo. Habla sobre la vergüenza que siente. Pero su terapeuta, una mujer amable llamada doctora Ramírez, la ayuda a entender que no es su culpa, que el abuso es complicado, que las personas manipuladoras son expertas en hacer que sus víctimas se sientan responsables. Tu padre te salvó, dice la doctora Ramírez en una de sus sesiones. Pero ahora tienes que hacer el trabajo de salvarte a ti misma, de reconstruirte, de aprender a confiar otra vez, empezando por confiar en ti misma. Y Catalina hace el trabajo. Es duro. Hay días en los que no quiere levantarse de la cama. Hay días en los que duda de su decisión. Hay días en los que extraña las partes buenas de Andrés. Esos momentos cuando era encantador y atento. Pero luego recuerda las partes malas, los moretones, las amenazas, el miedo constante de decir o hacer algo incorrecto, y sabe que tomó la decisión correcta. Roberto está allí en cada paso, cocina sus comidas favoritas, la lleva a sus citas de terapia, la abraza cuando llora, y lentamente, día a día, ve cómo su hija regresa, la verdadera Catalina, la que es fuerte, brillante, llena de vida. 3 meses después del día de la boda que nunca fue, Catalina le dice a Roberto que está lista para volver a su apartamento. ¿Estás segura?, pregunta él, aunque sabe que tiene que dejarla ir. Sí. Te amo, papá, y has sido increíble, pero necesito aprender a estar sola otra vez. Necesito recuperar mi independencia. Entiendo. Pero voy a visitarte todo el tiempo, todas las semanas, como antes. Me encantaría eso. El día que se muda, Roberto la ayuda a empacar. No tiene muchas cosas. La mayoría de sus pertenencias todavía están en el apartamento que compartía con Andrés, pero decidió no recuperarlas. Demasiados recuerdos malos. En cambio, comienza de nuevo con cosas nuevas. Es simbólico, explica ella mientras empaca ropa nueva en cajas nuevas. Una vida nueva, un comienzo nuevo. Roberto sonríe. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. ¿De verdad? Sin duda, era su mundo, Cata. Y te habría defendido con la misma ferocidad que yo. Catalina se detiene en lo que está haciendo. Mira la foto de Elena que Roberto tiene en su escritorio. La extraño mucho. Yo también. ¿Crees que nos está cuidando? Sé que lo está. Terminan de empacar, cargan las cajas en el auto, y cuando están a punto de partir, Catalina abraza a Roberto fuerte. Gracias, susurra, por todo, por salvarme, por amarme, por ser el mejor padre que alguien podría pedir. Roberto siente las lágrimas, pero esta vez son lágrimas de alegría. Es fácil ser un buen padre cuando tienes una hija tan increíble. Se separan. Catalina sube a su auto.
Roberto la ve alejarse, pero esta vez no siente miedo, siente esperanza. Los meses pasan. Catalina prospera, consigue una promoción en su trabajo, hace nuevas amistades, retoma sus hobbies que había abandonado durante su relación con Andrés, vuelve a la natación, algo que amaba de niña pero que dejó porque a Andrés no le gustaba que pasara tiempo lejos de él. Roberto también sana. Las pesadillas que tuvo sobre su infancia comienzan a disminuir. Visita la tumba de su madre y le cuenta todo lo que pasó. Le dice que finalmente rompió el ciclo, que salvó a su hija de repetir su historia. Un día, casi un año después de la boda interrumpida, Catalina aparece en la puerta de Roberto con una mujer. Es alta, con cabello corto y una sonrisa cálida. «Papá», dice Catalina, nerviosa pero emocionada. «Esta es Andrea, mi novia». Roberto mira entre las dos. Ve cómo se toman de las manos. Ve cómo Catalina brilla de felicidad. Ve algo que no había visto en años. Su hija realmente, genuinamente feliz. «Es un placer conocerte, Andrea», dice, extendiendo su mano. Andrea la estrecha firmemente. «El placer es mío, señor García. Catalina habla de usted todo el tiempo. ¿Cosas buenas? Espero». «Siempre cosas buenas. Me contó lo que hizo, lo que arriesgó para salvarla. Eso es amor real». Roberto siente que su corazón se hincha. Invita a ambas a entrar. Prepara café. Se sientan en la sala, esa misma sala donde Catalina tantas veces se sentó con moretones que trataba de esconder, y hablan. Andrea es maravillosa, es dulce, atenta, respetuosa, hace reír a Catalina. Y lo más importante, Roberto ve cómo la trata, con cuidado, con respeto, con amor genuino. Entonces, ¿hace cuánto que están juntas?, pregunta Roberto. 3 meses, responde Catalina. Nos conocimos en una sesión de terapia grupal. Bueno, no en la sesión misma, pero después. Fuimos a tomar café y simplemente conectamos. Andrea también tuvo una relación difícil, continúa Catalina. Ella entiende los miedos, las dudas, las cicatrices, y no me apresura, no me presiona, solo está allí. Roberto mira a Andrea. «Gracias por ser paciente con mi hija». «No es algo por lo que deba agradecerme», responde Andrea. «Catalina es increíble, es fuerte, valiente, hermosa. Soy afortunada de que me eligiera». Y Roberto sabe, en ese momento, que su hija finalmente encontró lo que merecía. No perfección, no un cuento de hadas, pero sí algo real, algo sano, algo bueno. Pasan la tarde juntos. Comen la lasaña que Roberto preparó. Comparten historias, se ríen, y cuando Catalina y Andrea finalmente se van, Roberto se queda parado en su puerta, viéndolas alejarse con las manos entrelazadas. «Lo logramos, Elena», dice en voz alta, mirando al cielo. «Nuestra niña está bien, está más que bien, está feliz». Y juraría en ese momento que puede sentir una brisa cálida pasar por él, la presencia de Elena, su aprobación, su amor. Esa noche, Roberto saca su diario. Ha estado escribiendo en él desde que Elena murió, una forma de procesar sus emociones, de hablar con ella aunque ya no esté. Escribe sobre el día, sobre conocer a Andrea, sobre ver a Catalina tan feliz. Y luego escribe algo más, una reflexión sobre todo lo que ha aprendido. El amor real, escribe, no siempre es fácil. A veces significa tomar decisiones difíciles. A veces significa arriesgar todo. A veces significa ponerte de pie en medio de una iglesia llena de gente y exponer verdades incómodas. Pero si amas a alguien de verdad, si realmente te importan, harás lo que sea necesario para mantenerlos a salvo, incluso si eso significa que te odien, incluso si eso significa perderlos temporalmente, porque el amor real es desinteresado, es protector, es valiente. Y hoy, viendo a mi hija feliz, sé que tomé la decisión correcta, sé que el amor ganó. Cierra el diario, se prepara para dormir, y esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, duerme profundamente, sin pesadillas, sin miedo, solo paz. Los años pasan. Catalina se casa con Andrea en una ceremonia pequeña e íntima. Esta vez,
Cuando Roberto camina con ella por el pasillo, lo hace con alegría pura. No hay miedo, no hay dudas, solo amor. Catalina y Andrea adoptan una niña. La llaman Elena, en honor a la madre de Catalina. Y cuando Roberto sostiene a su nieta por primera vez, siente que el círculo se completa. 3 generaciones, 3 mujeres fuertes, y él, el hombre que rompió el ciclo. Vas a crecer sabiendo que eres amada, le susurra a la bebé. Vas a crecer sabiendo que el amor no duele. Vas a crecer sabiendo que siempre, siempre habrá alguien dispuesto a luchar por ti. Catalina observa a su padre con su hija, ve las lágrimas en sus ojos, se acerca y lo abraza por detrás. Gracias, papá, susurra, por romper el ciclo, por enseñarme lo que el amor real significa, por ser mi héroe. Tú eres mi héroe, responde Roberto, por sobrevivir, por sanar, por construir esta hermosa vida. Se quedan así, 3 generaciones unidas, mientras el sol se pone afuera, y Roberto sabe que todo lo que pasó, todo lo que arriesgó, todo lo que luchó, valió la pena. Porque al final, el amor ganó, no el amor tóxico, no el amor que duele, sino el amor real, el amor que protege, que sana, que construye. Y ese, piensa Roberto, es el único tipo de amor que vale la pena tener. Muchos años después, cuando Roberto sea un hombre viejo, le contará esta historia a su nieta Elena. Le contará sobre el día que se paró en una iglesia y detuvo una boda. Le contará sobre su abuela, su tocaya, que fue el amor de su vida. Le contará sobre su madre, Catalina, que fue lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. Y Elena crecerá, sabiendo que viene de una línea de mujeres fuertes y hombres valientes. Crecerá sabiendo que el amor real no duele. Crecerá sabiendo que siempre vale la pena luchar por lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible. Porque algunas veces, el amor significa decir no, significa levantarse, significa mostrar la verdad, sin importar las consecuencias. Y esa es la lección que Roberto aprendió ese día en la iglesia. Esa es la lección que pasó a su hija. Y esa es la lección que su hija pasará a su nieta. El ciclo está roto, el amor real prevalece, y al final, eso es todo lo que importa.